Vamos a ver sobre lo que son los hidrocarburos. En este caso, vamos a ver lo que son los alifáticos, los que van a formar anillos. ¿Sí? Esto está en la página de su libro de tercero. Vamos a ver desde la página 64. Ya. Hidrocarburos de cadena cerrada alicíclicos. Eso quiere decir que van a formar anillos. ¿Sí? En el grupo de los hidrocarburos de cadena cerrada o cíclicos se incluyen los hidrocarburos alicíclicos y los aromáticos, ¿sí? Va a haber dos tipos de hidrocarburos de cadena cerrada. Vamos a tener los alicíclicos, que son aquellos que van a formar cadenas, van a formar anillos, y también vamos a tener los aromáticos o bencénicos. Estos son especiales porque tienen un cierto olor característico y ciertas otras especificaciones que les hacen diferentes de los normales, ¿sí? Estos vamos a ver en estas 3 semanitas, entonces para que vayan tomando notas y vayan con la lectura, ¿sí? Nuevamente les indico, estamos en la página 64 del libro de tercero, ¿ya? Comencemos. Cuando nosotros hablamos de hidrocarburos alicíclicos, estamos hablando de compuestos que tienen que el último átomo de carbono de la cadena se enlaza con el primero. Es decir, que forman un anillo, forman un ciclo. Estos pueden ser cicloalcanos con enlace simple, cicloalquenos con enlace doble y cicloalquinos con enlace triple. Los cicloalcanos son hidrocarburos saturados, mientras que los cicloalquenos y los cicloalquinos son insaturados. Cuando nosotros decimos que Buenas noches, Michelle. buenas noches, nosotros decimos que un elemento es saturado cuando lleva todos sus enlaces completos, sus enlaces llenos. Cuando ya forma dobles o triples enlaces, significa que no está completamente saturado, ¿sí? Eso le da unas ciertas características. Ahora, todos ellos se nombran anteponiendo el prefijo ciclo, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a ¿Cómo nosotros vamos a nombrar a las diferentes cadenas de los alcanos? Pues vamos a anteponer el prefijo ciclo antes del nombre, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a ver algunos compuestos, sí, pero siempre vamos a utilizar la palabra ciclo, ya sea del alcano, del alqueno o del alquino. Si aparecen varios dobles enlaces, es decir, los átomos de halógenos o los grupos alquílicos, los átomos de carbono se enumeran de modo de que los números más bajos correspondan siempre a los dobles enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a nombrar el ciclo dependiendo de qué tiene cerca. Si tiene cerca un doble o un triple enlace, o ya sea átomos o cadenas ramificadas de halógenos o alquílicos, nosotros vamos a nombrar siempre desde este con el carbono 1, ¿sí? Como nosotros hemos hecho normalmente. El lado que está más cerca, al extremo que está más cerca a estos radicales, a estas ramificaciones, a estos otros complementos, vamos a poner el número 1, ¿sí? Lo que esté más cerca para que no se nos haga tan difícil. Ahora, cuando el compuesto tiene una cadena lateral compleja, se nombra el hidrocarburo cíclico y como grupo sustituyente, ¿sí? Eso quiere decir que tengamos unas ramificaciones o que en este caso el ciclo venga a formar parte de una cadena principal. Es común representar estos compuestos mediante una línea poligonal cerrada, donde cada vértice corresponde a un carbono y cada lado en el enlace carbono-carbono. ¿Sí? Como ustedes le habían hecho, por ejemplo, tenemos estas formas, ¿no es cierto? Habíamos visto esas formas que hacen como sierras, ¿no es cierto? Entonces, cada extremo, cada vértice representa un carbono y la línea viene a ser el enlace. Ahora, en la siguiente tabla nosotros vamos a ver cómo se nombran ciertos tipos de hidrocarburos alicíclicos, alifáticos, dependiendo de su número de carbonos. Por ejemplo, si tenemos un anillo que forma con tres átomos, nosotros a este le vamos a denominar ciclo propano. ¿Sí? Propano porque estamos con 3 carbonos, ciclo porque está formando un anillo y ano que viene a ser los simples enlaces. ¿Sí? De 4, ciclo butano. 5, ciclo pentano. 6, ciclo hexano. 7, ciclo heptano. Y así sucesivamente con los alcanos. Si en este caso nosotros tenemos dobles enlaces, cambiaremos el ciclo, la terminación ano por eno. Vendría a ser ciclo propeno, ciclo buteno, ciclo penteno, ¿sí? Y en el caso de que tengamos triples enlaces, nosotros ahora terminamos el nombre ya no con ano ni eno, sino con ino,
ciclopropino, ciclobutino, ciclopentino y así sucesivamente, ¿sí? Dentro de la estructura de los átomos de estas moléculas, hay tres tipos de estructuras con las que podemos representar esta molécula. En dos dimensiones 2D, en tres dimensiones y en forma de esqueleto. Sí, el esqueleto es que solamente vamos a dibujar las líneas. Este vendría a ser el de dos dimensiones. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un ciclo hexano. Quiere decir que estamos formando una cadena de 6 átomos de carbono. En este caso, ciclo está haciendo un anillo, hexano, que tiene 6 átomos, y la terminación ano nos quiere decir que todos los enlaces van a ser de simple enlace, ¿sí? Entonces, forma 2D. Como usted puede ver, tenemos nosotros aquí una cadena cerrada, es decir, se forma un anillo de 6 átomos de carbono, donde cada una de las líneas está representando el enlace que va a tener entre carbono y carbono, ¿sí? La cadena nunca se rompe. Ahora, como usted sabe, el carbono tiene 4 enlaces para formar 4 enlaces. Por lo tanto, si ya comparte 2 enlaces de ellos para formar el ciclo, significa que se va a saturar con 2 hidrógenos. De esa manera, nosotros, si usted le observa, en cada uno de los vértices solamente tenemos 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque 2 de sus enlaces ya se están compartiendo al formar el anillo, ¿sí? Uno para el anterior y uno para el siguiente. Cuando se forma en un anillo, se va a reducir en este caso los enlaces que puede tener libre. Como usted sabe, si nosotros rompemos los carbonos de los extremos se quedarían con 3 enlaces libres. Sin embargo, cuando se forma un anillo, estos enlaces ya se ocupan, ¿sí? Dejando a cada uno de ellos con solamente 2 enlaces libres, los cuales se insertan aquí con hidrógeno. Sí, podemos nosotros tener hidrógenos, radicales halógenos o también podemos tener los alquílicos, ¿sí? Que son las cargadas que nosotros teníamos, ¿sí? Ahora, una forma en 3D. Esto, como usted puede ver aquí, el carbono viene a ser las burbujas oscuras, las burbujas negras, y en este caso las esferas que son un poquito más claras vendrían a ser el hidrógeno, ¿sí? En cada uno de ellos nosotros tenemos un enlace. Y finalmente nosotros tenemos el esqueleto, ¿sí? Aquí nosotros ya no le completamos con carbono ni hidrógeno, sino que sabemos y deducimos que en cada uno de los vértices nosotros tenemos un carbono y a su vez tenemos 2 hidrógenos por compensación de los enlaces, ¿sí? Ya. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna inquietud, duda para proseguir o si no para explicar? ¿No? Ya. Sigamos. Aquí vamos a ver a unos ejemplos, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a denominar estas estructuras, estos nuevos compuestos? Pues fácil, usted lo único que tiene que hacer es contar. Observar primero que está formándose un anillo, ¿cierto? Segundo, vamos a contar cuántos vértices o cuántos carbonos tiene. En el primer ejemplo tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 carbonos. Por lo tanto, aquí tenemos una cadena con 3 átomos. Como aquí se está formando un ciclo, nosotros vamos a anteponer al nombre, siempre escribimos la palabra ciclo, ¿sí? Después del ciclo, nosotros vamos a utilizar el sufijo que tenemos aquí para 3 átomos de carbono. ¿Cuál es para 3? Propa, ¿sí? O prop. Y finalmente, la terminación depende de los enlaces. Como son solamente simple enlaces, la terminación vendría a ser ano. Por lo tanto, ciclo, propano, ciclo, porque está formando un anillo, prop, 3 carbonos, y ano, simples enlaces, ciclo, propano. Vamos ahora al siguiente. Aquí nosotros vamos a tener una estructura con 4 átomos de carbono. Como usted puede ver, está formando un anillo, está formando una cadena cerrada. Siempre vamos a anteponer la palabra ciclo, ¿sí? Después contamos el número de carbonos. Tenemos 4. Por lo tanto, sufijo para 4 carbonos, buta o but. Y como son simples enlaces, terminación ano, ciclo, butano, ¿sí? Sencillo. Vamos a ver dos más. Tenemos uno de 5 carbonos, en este caso formando un ciclo, ciclo pentano, ¿sí? Porque los enlaces son simples. Y finalmente tenemos un ciclo hexano que está formando a sí mismo un anillo, pero ahora son 6 átomos de carbono, ¿sí? Sencillo.
Estos son alcanos, ¿no? Simples enlaces. Ahora, vamos a ver cómo se denominan los ciclos alcanos. Todas las estructuras pueden representar o pueden tener o pueden estar unidas a ramificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se complicó, ¿sí? ¿De gana nos enseña esto? No, esto es lo que generalmente se ve. Entonces vamos a aprender para que no le tenga miedo a estas ramificaciones. Para nombrarlas nosotros vamos a seguir algunas reglas y vamos a seguir algunos pasos. Uno de ellos es la primera regla. En un ciclo alcano, con un sustituyente enlazado al anillo, es el compuesto primario, ¿sí? A menos que el sustituyente tenga una cadena más larga que el ciclo. En este caso, no es necesario numerar la posición del sustituyente. A ver, aquí nos está diciendo que usted principalmente se va a enfocar en el anillo, ¿sí? El anillo es nuestra cadena principal. A diferencia de los normales, de los alcanos o alquílicos, de los radicales, de los hidrocarburos, nosotros ahí denominábamos la cadena más larga, ¿no es cierto? Ya pues sea 5, 7, 8, cualquiera que sea la cadena, pero en este caso tenía que ser la más larga. Ahora, con los ciclos, nosotros vamos a ponerle detalle siempre a los ciclos, ¿sí? El ciclo va a ser nuestra cadena principal. Cuando usted le encuentre a un ciclo, ese va a ser nuestra cadena principal. ¿Cómo nosotros identificamos un ciclo? Pues este está formando un anillo, ¿sí? Se están uniendo los átomos de carbono. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, si el anillo contiene dos sustituyentes, voy a ver, antes de, como usted ve aquí, nosotros vamos a tener unas ramificaciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ciclo y aquí viene un radical, ¿sí? Está uniéndose una ramificación. De este lado nosotros también tenemos un ciclo y aquí nosotros tenemos una nueva ramificación, ¿no es cierto? Y finalmente acá también nosotros hemos presentado una nueva ramificación. Ahora, ¿cómo nosotros le damos a este nombre? ¿Cómo nosotros le damos nombre a estas moléculas? En primer lugar, nosotros siempre vamos a denominar el ciclo, ¿no es cierto? Ciclo. Y ahora, como usted puede ver, nosotros aquí tenemos una cadena de 4 carbonos. Por lo tanto, nosotros vamos a denominar siempre en los ciclos, nosotros le vamos a poner el número al carbono que tenga, en este caso, lo más cerca que tenga el radical alquílico o la cadena o la ramificación. Por ejemplo, en este ciclo, por ejemplo, este vendría a ser nuestro carbono 1. ¿Por qué? Porque este está uniéndose a un radical alquílico, ¿sí? Tenemos también el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4. Aquí usted puede irse tanto sea por la derecha o por la izquierda. Sin embargo, siempre este va a ser el carbono 1 porque es el que principalmente está unido a un radical, ¿sí? Esto le da a este carbono del ciclo que sea el número 1 siempre. Usted puede ponerle a este 1, a este 2, a este 3, a este 4 o como yo le he puesto, pero este siempre va a ser el carbono 1. Ahora, ¿cómo le damos el nombre? Nosotros vamos a reconocer a este radical. ¿Qué radical es? Metil, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos 1 metil, 1 metil, porque en el carbono 1 nosotros tenemos el metil. ¿Qué más tenemos? Ciclo, porque vamos a denominar la cadena más larga de carbonos y en este caso, como está en un ciclo, nosotros tenemos que poner la palabra ciclo. Y finalmente, nosotros tenemos 4 carbonos, ¿cierto? Ciclo butano. Butano. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Pues 1-metil ciclo butano, ¿sí? Porque está formando 1. En el carbono 1 nosotros tenemos al metil, ciclo está formando un anillo y butano, 4 carbonos con enlace simple. Ahora, nosotros aquí tenemos un ciclo butil, ¿sí? Este es un nombre que se le da como para más, cuando usted tenga un poquito más de práctica. ¿Por qué aquí le reemplaza el metil y el ciclo? Pues se hace una simplificación, ¿sí? Este es para cuando ya usted tenga un poquito más de práctica. Nosotros tenemos el ciclo butano y en lugar de poner ano, nosotros reemplazamos con la terminación de la ramificación, que en este caso es metil. Sí, esto es con un poquito más de práctica y yo les sugiero que mejor le hagamos de la forma tradicional, ¿sí? Para que usted no se confunda. Siguiente. En este caso nosotros vamos a tener un ciclo,
de 5 carbonos, ¿no es cierto? En donde en el carbono 1 nosotros tenemos un terbutil, ¿sí? Este es un radical alquílico que se conoce como terbutil. Entonces, nosotros nombramos normalmente 1 terbutil, como está acá abajo. Bueno, aquí el 1 se sobreentiende, por eso no le han puesto. 1 terbutil ciclo pentano, ¿sí? Porque en el carbono 1 de un ciclo de 5 carbonos, nosotros estamos teniendo una ramificación que se conoce como terbutil. Recuerde que los radicales alquílicos usted puede encontrarles en la página, me parece que estaba en la 43. Bueno, si estoy equivocado, me corrige, ¿ya? Vamos al último. Tenemos aquí ahora un ciclo de 6 átomos de carbono, en donde en el carbono 1 nosotros tenemos un isopropil. ¿Cómo le damos el nombre? Pues 1 isopropil ciclo, porque está formando un anillo hexano, ¿sí? Anillo de 6 átomos de carbono con enlace simple, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o no entendió? ¿No? Ya. ¿Sí se me escucha? Porque a veces no se me sabe escuchar. Confirmen. Sí, se la escucha ahí. Chévere. Ya. Vamos a la regla número 2. Si el anillo tiene dos sustituyentes, se lo nombra por orden alfabético, donde la posición 1 corresponde al sustituyente que se nombra primero, ¿sí? En este caso, el libro nos está diciendo que vayamos alfabéticamente, ¿sí? Nosotros, por químicamente se utiliza, nosotros vamos a hacer siempre del menor al mayor. Ya es como usted se acomode, ¿sí? Vamos a ver. Nosotros aquí tenemos un ciclo de 4 átomos de carbono, en donde tenemos un metil y tenemos otro metil. Entonces, aquí ya va a depender de usted. ¿Cuál de ellos usted le va a poner el número 1? Por ejemplo, yo le voy a poner a este el número 1. ¿Cuál vendría el número 2? Pues vendría de este lado, ¿sí? Porque es el que está más cerca en la cadena de anillos al primer carbono, ¿sí? Este vendría a ser el número 3 y este vendría a ser el número 4. Entonces, aquí, por favor, usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando ya hay más de un radical, usted tiene que ver de qué lado del anillo está más cerca al primer carbono, ¿sí? Si usted le pone a este el número 2, este viene a ser el número 3 y este viene a ser el número 4, ¿sí? Por lo tanto, estaría haciendo erróneamente, ¿sí? Nuevamente, si yo a este le pongo el 1, el que está más cerca vendría a ser este, ¿sí? 2, porque está más cerca el radical del primer radical, ¿sí? Ese usted tiene que ser bien observador. Siempre tiene que ponerle el que está más cerca, ¿sí? El que está más allegadito al primer carbono, ¿sí? Ahora, como aquí nosotros tenemos 2, vamos a nombrarles 1.2, porque tenemos en el 1 y en el 2, dimetil, 2 metiles. Di nos viene a decir esta preposición que tenemos 2. 1.2 dimetil, ciclo, porque está formándose un anillo, y butano, porque el anillo consta de 4 átomos de carbono, ¿sí? Vamos al siguiente. Tenemos ahora un anillo de 5 carbonos, en donde si este viene a ser mi primer carbón, ¿cuál vendría a ser el siguiente? ¿El de la izquierda o el de abajo? De abajo. El de abajo, ¿cierto? Este vendría a De ser abajo. mi segundo carbono. Este viene a ser mi tercero, cuarto y finalmente el quinto. Vamos a darle ahora el nombre. Nosotros tenemos que en el 1 y que en el 2 tenemos metiles. Por lo tanto, 1.2 señalo el número en el carbón en el que está. Dimetil, porque tengo dos metiles, preposición di, que quiere decir dos. Metil, porque estamos hablando de un mismo radical, dimetil. Y por último, ciclopentano, ¿sí? Un anillo de 5 átomos de carbono con enlaces simples. 1.2, dimetil ciclopentano. Vamos con el último. Nosotros ahora tenemos un anillo de 6 átomos de carbono. Esa va a ser mi cadena principal. Ahora, aquí usted tiene que identificar cuál es el más simple, ¿sí? El más simple para mí es esta ramificación que tiene un átomo de carbono. También hay una nueva ramificación que tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, me voy siempre por el más simple, porque es más fácil darle un nombre cuando comienzo con lo más sencillo. ¿Sí? Si este viene a ser mi 1, ¿cuál vendría a ser mi segundo carbono? ¿El de la derecha o el de abajo?
¿Y el de la derecha? El de la derecha, ¿no es Derecha. cierto? ¿Por qué? Porque está más cerca del primer carbono. Si yo a este le pongo el 2, este vendría a ser mi tercer carbono, ¿sí? Por lo tanto, de este lado está más cerca el primer carbono, esta nueva ramificación. Si yo me voy de la otra forma, si a este yo le pongo el 1, a este yo le pongo el 2, a este yo le pongo el 3, a este el 4, este vendría a ser mi carbono número 5, que si usted se pone a dibujarle, sí le va a salir. Sin embargo, está incorrecto, está realizándolo de manera errónea. Esto es un error. Usted no puede realizar errores. Entonces, esto le vamos a borrar porque esto ya sería la manera equivocada, ¿sí? Entonces, siempre nos vamos por el lado que nosotros tenemos más cerca, por el lado que tenemos más cerca las ramificaciones. Ahora, vamos con, este sería mi carbono número 4, el 5 y el 6. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? 1-metil, 3-propil, ciclohexano, ¿sí? 1-metil, 3-propil, ciclohexano. ¿Por qué? Porque tenemos un anillo de 6 átomos de carbono, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna inquietud o no le entendió muy bien? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Entendido? Listo. Seguimos. Entendido, ingeniero. Entendido. Vamos al paso número 3. Si el anillo contiene más de 2 sustituyentes, se cita en orden alfabético, donde la posición 1 hace que el segundo sustituyente tenga el menor número posible. Como le digo, siempre tratemos de acortar distancias, acortar números. Si dos sustituyentes tienen tienen el mismo menor número, se enumera en dirección a la del tercer sustituyente tenga el menor número posible. ¿Qué nos quiere decir aquí? Aquí nos está diciendo que si nosotros vamos a nombrar estas moléculas, siempre tenemos que ver en dónde nosotros vamos a tener más, ¿sí? O vamos a tener más cerca los demás sustituyentes, los demás radicales, las demás ramificaciones. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un anillo de 4 carbonos, en donde en un solo carbono nosotros vamos a tener 2 radicales. Si le ven, tenemos 1, tenemos 2, y aquí vamos a tener un tercer radical. Ahora, ¿cuál será el nombre de este compuesto? Nosotros vamos siempre a ubicarle en el carbono que está más cargado, ¿sí? En este caso, este vendría a ser mi carbono número 1. ¿Por qué? Porque este está unido a 2 radicales. Por lo tanto, este es el más cargado. Siguiendo el paso número 1 y 2, este vendría a ser mi segundo carbono, este vendría a ser mi tercero carbono y este mi cuarto. Vamos a darle un nombre. En el carbono 1 yo tengo 2 metiles, por lo tanto 1.1 y asimismo como es el mismo metil, también en el carbono 2, 1.1.2 trimetil. Aquí nosotros utilizamos el sufijo tri, que nos quiere decir 3. ¿Cuántas veces se está repitiendo el sufijo, perdón, el radical? Pues 3 veces, por lo tanto utilizo el sufijo tri. Metil para nombrar el radical. Ciclobutano, ¿sí? Siempre utilizamos la palabra ciclo y en este caso el número de los carbonos que tiene el ciclo. Ciclobutano, ¿sí? Ese sería el nombre. Vamos a la siguiente. En este caso nosotros vamos a nombrar ¿cuál es la manera alfabéticamente? Usted conoce que aquí nosotros tenemos aquí tenemos un etil, aquí tenemos un metil y aquí tenemos otro metil, ¿sí? Siguiendo las reglas que aquí nos da el libro, nosotros vamos a ordenar alfabéticamente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos los anillos, nosotros vamos a nombrar alfabéticamente. Por lo tanto, tenemos metil que comienza con M y tenemos etil que comienza con la E. Por lo tanto, en el abecedario, ¿cuál está primero? ¿La E o la M? La E, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a darle el nombre a este compuesto de manera alfabéticamente. Este, al ser un etil, está primero que los metiles. Por lo tanto, este vendría a ser mi carbono número 1. Y ahora, siguiendo los pasos, este vendría a ser mi carbono número 2, mi carbono número 3 y mi carbono número 4, 5 y 6. Ahora, vamos a darle el nombre. Nosotros tenemos en el 1, tenemos un etil, tenemos en el 2.4 dimetil
porque vamos a tener 2 metiles. Y por último, ciclohexano. El ciclo está constituyéndose de 6 átomos de carbono, ¿sí? En este caso de los alifáticos, nosotros que tenemos anillos, nos vamos a ir por los nombres alfabéticos. Sí, yo sé que es un poquito más complicado, tal vez nos estábamos acostumbrándonos al más simple, pero aquí por reglas vamos a irnos con el alfabéticamente, ¿sí? Si la E está primero que la M, pues vamos a hacerlo de esa manera, ¿ya? Vamos con la última. Las propiedades físicas y químicas. El anillo genera una tensión debido a la fuerza entre los átomos de carbono y carbono. Pueden existir 2 tipos de tensiones. La tensión de anillo torsional hace referencia a la forma del anillo que se genera. Por ejemplo, en el ciclo decano que consta de 10 carbonos o el ciclo tetradecano que consta de 14 carbonos. Vamos a ver. Nosotros aquí tenemos un anillo de 10 carbonos y aquí de 14. Como usted puede ver, las formas que aquí se realizan, que se hacen, depende mucho de la tensión que hacen de carbono a carbono, ¿sí? Eso se llama tensión de anillo torsional. Al realizarse estas moléculas, si nosotros le viéramos estas moléculas debajo de un microscopio, nosotros vamos a observar que se forman estos esqueletos, ¿sí? Estas formas. Eso se hace por la tensión que tienen los carbonos entre sí. La tensión de ángulo o enlace o también llamada tensión angular. Debemos mencionar que los anillos de 6 carbonos en adelante tienen la reactividad equivalente a los compuestos de cadena abierta. Al tener una estructura más compleja, los anillos que los hidrocarburos de cadena abierta, sus estructuras son más compactas, así como sus características físicas y químicas, como densidad, punto de ebullición, punto de tensión, punto de fuerza, fuerza de enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? A medida que se vaya haciendo más complejo una molécula, mayor a los 6 átomos de carbono, este va a cambiar todas sus características, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un diamante. Un diamante es una estructura formada netamente solo de carbonos. Como este está tan ordenado, tan compacto y es tan grande la molécula, nosotros vamos a tener unas propiedades muy diferentes a lo que son los alcanos o los alquenos. Finalmente, nosotros tenemos los usos. En la industria de la química de los cicloalcanos son fundamentales para muchas cosas. Por ejemplo, el ciclohexano es el más importante de todos. Forma parte de la gasolina y con hidrogenación se puede obtener el hidrocarburo aromático muy importante llamado benceno. Puede presentar diferentes formas como una silla o como un bote. La forma del bote está ligeramente más elevada en energía que la forma de silla. ¿Por qué? Vamos a ver las energías dependiendo ya aquí de los constituyentes que tengan. Ahora, ¿por qué son importantes estos del uso de los cicloalcanos? Pues como usted ve, nosotros vamos a formar bencénicos o aromáticos, que en este caso se conocen como hidrocarburos aromáticos, perdón. Sí, entonces, imagínese usted, ¿qué tiene olores? Todo lo que tenga un olor en la naturaleza viene por un hidrocarburo bencénico, ¿sí? Vamos a ver los perfumes, vamos a ver la gasolina, el diésel, los compuestos químicos, lo que usted utiliza para desinfectar, el lavavajillas, el desodorante, todo esto que tienen anillos de compuestos orgánicos viene derivados del benceno. El olor a las flores, por ejemplo, el olor a las rosas, el olor a ¿qué más tiene? Los jazmines. ¿Sí? Esto viene derivados del benceno, ¿sí? Son moléculas orgánicas que tienen olores característicos. Y eso lo logramos gracias a estos ciclohidrocarburos, ¿sí? A hidrocarburos de forma cíclica. ¿Listo? Por último, usted va a realizar esta actividad de la página 68, donde usted escribe las fórmulas desarrolladas y semidesarrolladas de estos compuestos. Va a dibujarles, ¿sí? Escribe la fórmula del metilciclobutano y razona si es necesario indicar la posición. Usted tiene que realizar y finalmente le va a colocar el nombre a estos compuestos, ¿ya? Ahora, aquí usted le puede ver que este está súper complejo, ¿ya? Este que está más grande no le van a realizar. Este le vamos a hacer como taller la siguiente clase, porque como usted ve aquí vamos a tener dos ciclos, ¿sí? Y una cadena mucho más larga. Este le vamos a dejar como un taller la siguiente clase. Solamente le realiza los dos. ¿Listo? El primero y el segundo. ¿Preguntas? ¿No?
No, listo, no puedo hacer Ya. eso. Me parece que tenemos 4 minutitos. Bueno, les voy a explicar de una vez para que no se les quede la duda, ¿ya? Vamos a cortarle y le vamos a llevar a Paint. En estos minutitos le hacemos de una vez. Ya que están todos. Ahí. Whiteboard about the screen. Ya. Ahí le pueden observar el dibujo. Estamos en Python. ¿Sí le pueden observar? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cómo nosotros vamos a nombrar estas cadenas que tienen ciclos que no son fundamentales o no son principales? En este caso, nosotros vamos a realizar los mismos métodos que hacemos. Vamos a seleccionar la cadena más larga de carbonos y nosotros vamos a nombrar como que fueran un radical a estos anillos. Por ejemplo, mi cadena más larga de carbonos viene de este lado, ¿no? De esta manera viene mi cadena más larga. ¿Cuántos carbonos nosotros tenemos en esta cadena? Vamos a ver. Tenemos 2, 4, 6, 8, 12, ¿no? Sí, 12. Siempre vamos a nombrar del lado que tenga más radicales. Por ejemplo, este vendría a ser mi 1, el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Ya? Siguiente, vamos a identificar los radicales. Aquí tengo un metil, aquí tengo otro metil, tengo otro metil. Esto es un propil, un isopropil, perdón. Aquí tenemos un ciclo propano, ciclo propil, y aquí nosotros tenemos un ciclo butil. ¿Sí? En este caso nosotros nombramos el ciclo y ponemos la terminación il. ¿Sí? Todos los radicales tienen la terminación il, por lo tanto, si esto es un ciclo de 4 átomos de carbono, es un ciclo butil. Si esto es un ciclo con 3 átomos de carbono, esto vendría a ser un ciclo propil. Y ahora vamos a darle el nombre. Tenemos en el 2.2.3, ¿qué tenemos? Trimetil, ¿no es cierto? 2.2.3 trimetil, porque en estos carbonos tengo metil. ¿Qué sigue? En el carbono número 7, yo tengo un isopropil. Isopropil. Si usted le puede ir anotando, mucho mejor ya, porque estoy aquí garabateando. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es más sencillo? ¿El de 3 o el de 4? De 3. 3. En el carbono 8 yo tengo un ciclo propil. Ciclo propil. Ahí me disculpan Bueno, usted anote el nombrecito, por favor, porque con el mouse no vamos a escribir. Y también tenemos en el carbono número 4 un ciclo butil. Ciclo butil. Finalmente, para acabarle, para darle el nombre, nosotros vamos a poner la cadena más larga de carbonos, que en este caso, como son 12, nosotros tenemos dodecano. ¿Ya? ¿Cuál es el nombre de la molécula completa? Tenemos 2.2 trimetil, 7 isopropil, 8 ciclopropil, 4 ciclobutil, dodecano. ¿Sí? Ese sería el nombre de la molécula. ¿Ya? Háganle un screen o anoten el nombrecito, porfa, porque ya mismo se nos acaba la reunión. Y todo ese nombrezote de ingeniero conocido comúnmente como... Ya le dije, 2.2 trimetil, 7 isopropil, 8 ciclopropil, 4 ciclobutil, dodecano. Ese es el nombre de esta molécula. No, pues ese es el nombre largote que nosotros como principiantes, dijo usted, de rato le damos y